Cuando yo miro, hermanos, a personas como ustedes, sabe que cada uno de nosotros tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Y esa historia, a través de los tiempos, aunque hayamos nacido en Cristo, siempre hay una historia que contar y una historia que vivir. Por eso es importante, cuando estamos ante la palabra de Dios, hacer como un recuerdo de nuestra historia, de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros y lo que está haciendo hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque aunque ayer ya pasó y mañana no existe, hoy usted y yo estamos marcados por una historia. Escuche eso, estamos marcados por una historia. Pero lo más elegante de la vida y lo precioso de la vida es que un día alguien fue que marcó esa historia. Y ese alguien se llama nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Él. A Él sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Por eso es que a través de la historia, yo con más de 40 años de caminar con Él, yo puedo hablarle de algunos beneficios importantes que yo como pastor he podido ver a través de la gente y en mi vida reflejados los beneficios de Dios cuando caminamos por alguien que un día tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y sabe una cosa, hermano, en la historia no solamente Jesús nos ofrece la vida, porque un día usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie daba nada por nosotros. Es más, en el marco de la promesa de Dios, usted y yo no estábamos contados. Porque cuando Dios bendice a Abraham y a su descendencia, los gentiles no existíamos. No había un rasgo del pueblo gentil. Entonces esa promesa que Dios estaba dándole a Abraham y a su descendencia nunca nos iba a alcanzar a nosotros. Por eso es que es bonito cuando nosotros nos vamos a la historia, porque resulta que la promesa de Dios para Abraham alcanzaba hasta los judíos. Por eso es que en algún momento en el libro de los Hechos, la Biblia dice que a los suyos Él vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero cuando eso sucede, ya usted y yo estábamos en la historia. Pero cuando la promesa de Abraham fue dada, cuando Dios da la promesa a Abraham, esa promesa no te alcanzaba, porque usted y yo éramos enemigos de Dios, sin herencia, sin Dios, destinados al fuego eterno. Cuando esa promesa fue dada en la historia, no fue dada para los gentiles. Por eso es que es muy lindo, hermano, cuando usted revisa la historia, porque hoy en la historia usted, hermano, vale la sangre del Cordero de Dios. Usted y yo valemos la sangre de Cristo, porque en la historia no vivíamos. Usted y yo estábamos condenados, estábamos deshechos, no teníamos herencia en la historia. Pero un día en el reino de Dios, cuando no había nadie quien hiciera lo bueno, ni uno, dice la Biblia, el Padre y el Hijo se reúnen y Jesús dijo: hay esperanza para la tierra.
Y yo creo firmemente, hermano, que cuando Dios bendice a Abraham y le da la promesa, Dios le dice a Abraham: voy a bendecir tu descendencia. Y le puso: y tu simiente. Esa simiente, hermano, si usted se va al libro de los Hebreos o a una palabra hebrea, significa, hermano, que esa simiente es Cristo. O sea que Cristo, aunque usted y yo no existíamos en la promesa de Abraham, ya Cristo venía preparando el camino para usted y para mí, que no existíamos. Y sabe una cosa, hermano, y aún en la existencia, a nosotros nadie nos iba a evangelizar tan fácil. ¿Usted sabe por qué? Porque antes de entrar la palabra al pueblo gentil, tenía que pasar por Samaria, la palabra de Dios. Y resulta que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Entonces, para llegar el evangelio a los gentiles, un judío tenía que pasar por Samaria, y eso era sumamente imposible. Por eso fue que Jesús fue al pozo de Jacob, y ahí, hermano, usó una mujer para llevar el evangelio a Samaria. Y una mujer en Samaria llevó el evangelio a los gentiles. Así que usted y yo estamos aquí no por la predicación de los judíos, estamos aquí por la predicación de dos mujeres, una samaritana y una mujer gentil. Era la única manera de que usted y yo fuéramos alcanzados. Por eso es que al final del camino Jesús aparece en Samaria y aparece, hermano, con los gentiles. Y él dijo: de una iglesia que no es mi iglesia, de un pueblo que no es mi pueblo, de una nación que no es mi nación, sacaré mi iglesia. Y salimos nosotros. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor usted esta tarde? Usted es la iglesia de Dios. Entonces Jesús no solamente te ofrece vida, Jesús, hermano, incluye a esa vida, hermano, una plenitud de vida total. Por eso, hermanos amados, yo quiero esta tarde echarle un vistazo en los minutos que tenemos para hablar de algunos beneficios que hoy como iglesia tenemos. Por eso, hermano, que lo más lindo del tiempo en que vivimos y de la historia es ver entendido cuando Dios nos llamó. Porque usted está aquí porque Dios lo trajo, porque Dios a través del Hijo te reconcilió con Él. ¿Sabe una cosa, hermano? Que Dios, como Dios, le era muy difícil alcanzar al hombre como Dios. Y usted dice: pastor, ¿qué estás diciendo? Sí, hermano, Dios como Dios no pudo cambiar al hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba desde afuera cambiando al hombre. Y Dios desde afuera no puede cambiar al hombre. Hoy el hombre es cambiado y es transformado de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por lo tanto, Dios desde afuera intentó cambiar al hombre, y el hombre cada día se hundía en sus pecados. Y la ley no fue suficiente para cambiar al hombre, porque la ley siempre quiso cambiar al hombre de afuera hacia adentro. Pero 2 Corintios capítulo 5 verso 19. Yo no sé si usted quiere leerlo conmigo, pero vaya a 2 Corintios capítulo 5 verso 19. Dice que Dios estaba ¿dónde? A ver, alguien que tiene la Biblia ahí en la mano.
¿A dónde estaba Dios? A ver, alguien que me lo lea. Vea que Dios no estaba afuera. ¿A dónde dice ahí que estaba Dios? Cambiándolo, llamándolo, transformando, haciendo algo perfecto en su vida. ¿A dónde dice que Dios estaba en? A ver, en Cristo. ¿Qué significa en? Significa que Dios se metió ¿a dónde? En el Hijo. ¿Te das cuenta? Dios, como Dios desde afuera, nunca pudo cambiar al hombre. Tuvo que meterse en el Hijo. ¿Para qué? Oiga eso, para no tomar en cuenta tus pecados. Ay, hermano, cuando yo miro la historia, hermano, Dios, ¿sabe, hermano? No es lo mismo estar en Cristo que estar con Cristo o con Dios. El con es la periférica, pero en es dentro. Lo que tengo que decirle en esta tarde es que usted no lleva a Cristo por fuera, usted lo lleva por dentro. Dios está cambiando nuestra vida, está cambiando su vida, está, hermano, haciendo perfecto aquellas cosas. Día con día dice que el que comenzó en usted y en mí la buena obra la está perfeccionando, y no de afuera, sino de adentro. El primer beneficio, hermano. Gracias, hermano. El primer beneficio que tengo que darle, hermano, en esta tarde, de los tantos que tenemos en Cristo. Número uno, hermano amado, tú pasaste de muerte a vida. ¿Sabe que el pecado había arruinado nuestra vida? Éramos muertos caminando. No teníamos vida. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin herencia. Pero un día, hermano, Jesús entró a tu corazón, porque Jesús no cambia al hombre de afuera. Le vuelvo a repetir, Jesús cambia al hombre cuando abre su corazón. Y vea qué tremendo, hermano. Tremendo esto, porque dice la Biblia que por la transgresión, segunda de Corintios, hermanos amados, Romanos capítulo 5 verso 17 dice: porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue que trajo muerte? Adán. Adán trajo la muerte al ser humano. Y en Génesis capítulo 6, hermano, nosotros vemos a un Dios arrepentido de haber hecho al hombre en la tierra. Ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera se había planificado en el mundo el pueblo gentil, y ya Dios está arrepentido de haber hecho al hombre en la tierra. Por eso fue que Dios proféticamente mandó a Noé a hacer el arca, porque él dijo: raeré de la tierra a todo ser viviente. Porque el pecado de Adán causó tanto daño que le dolió, dice la palabra del Señor, en el corazón a Dios. Y usted lo puede leer, Génesis capítulo 6. Dice que le dolió a Dios en el corazón, en la manera que el hombre se había corrompido. Por eso, hermanos, dice que por la transgresión de uno vino la muerte, pero también a través del Hijo de Dios vino la salvación y la vida a todos los hombres. Esto es riquísimo.
Entonces, hermano, el primer beneficio, éramos muertos, ahora somos vivos. No teníamos la vida eterna, ahora tenemos vida eterna. Segundo beneficio, en Cristo tenemos un nuevo comienzo. ¿Cuánta gente desesperada, hermano, en el mundo nos topamos y corremos con ellos? Sin Dios. No tienen un rumbo en la vida. No saben para dónde van. Pero cuando abren el corazón a Jesucristo, tienen un nuevo comienzo. Si usted esta tarde ha venido aquí y no sabe para dónde va, porque le tengo que decir otra cosa que he encontrado en las iglesias en el mundo: que no todos los que están en un local como esto están en Cristo. Y a usted no le va a ayudar nada estar metido en una iglesia si no estás en Cristo. Un día de estos me decía un hermano: pastor, pero ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas si yo estoy con Dios? Y usted ha oído muchas cosas de estas a gente que le pasa una cosa y otra cosa y otra cosa, y ellos se preguntan: pero ¿por qué me pasan estas cosas si yo estoy con Dios? Y yo les he dicho: estar con Dios no es malo, pero no es lo mejor. Estar con Cristo no es malo, pero no es lo mejor. ¿Sabe qué es lo mejor? Estar en Dios, en Cristo, estar adentro. El con tiene un problema. Los mormones están con Dios, los testigos de Jehová están con Dios, los católicos están con Dios, las religiones del mundo están con Dios, pero no están en Dios ni en Cristo. Las personas que no pueden entender esto, hermano, estar con Dios, una parábola o una paradoja o un ejemplo, digamos que este es Dios. La gente se acerca a Dios, quiere estar con Dios y se acercan a Dios. Y llegan aquí se postran, aquí lloran, aquí claman, aquí todo, el muro de los lamentos, la palabra Dios. Pero cuando ya son aliviados de sus males, luego se alejan. Entonces el estar con Dios, te acercas y te vas. El estar con Cristo, te acercas y te vas. Pero cuando estás en Cristo, cuando estás en Dios, metido aquí adentro, no te puedes ir. Estás caminando en la periférica. Entonces, hermano, nadie te podrá hacer frente, nadie podrá atacarte, porque estás en Cristo, estás en Dios, no estás estás en. Y aquí en Cristo, en Dios, aquí en el diablo no te puede tocar. Por eso es que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A dónde está el diablo? Está aquí en la periférica y va a devorar a todo aquel creyente que no está aquí. Está aquí, yendo y viniendo, domingo tras domingo, sábado tras sábado, fiesta, me reconcilio, pido perdón, peco, me arrepiento, voy y vengo. No sirve. Usted aquí está seguro,
El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero a ti no te va a devorar, porque estás dentro de Cristo. Estás en Él. Si tú no has entendido esto, hoy es el día que entiendas que tienes que pasar de aquí a acá. No puedes seguir siendo el creyente que voy y vengo y me voy al mundo y regreso y pido perdón y me vuelvo a ir y peco y me vuelvo a reconciliar. No, usted tiene que estar aquí. Por eso es que es importante que usted entienda que estar en Cristo es muchísimo mejor. Por eso es que, hermano, que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, no dice con Cristo. Yo no sé si usted habrá leído bien claro ese versículo de la Biblia, pero la Biblia dice, de modo que si alguno está en, no dice con. Léalo bien. La Biblia no dice que de modo que si usted está con Cristo, nueva criatura es. El con no te cambia, el con no te transforma. La periférica en Dios es difícil. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La única manera que el hombre es transformado y la única manera en que usted puede vivir la plenitud de la vida de Dios es en Cristo, es en Dios. No camines afuera, no camine como los católicos, no camine como los testigos de Jehová y los mormones. Ellos andan con Dios y usan la palabra de Dios. Cuidado que si la manejan mejor que usted, pero no están están con Dios. Y por eso es que ellos siempre usted oirá en la boca de ellos que Dios es Jehová de los ejércitos. Y oirá de ellos que no hay nadie como Él, porque ellos tienen a Dios como Dios, pero no viven en Él. Y yo le hago un reto en esta tarde, esta noche: camina en Él, echa sobre Él tu carga, dice la palabra del Señor. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos con nuestros asuntos? Porque no hemos echado las cargas en Él. Las llevamos nosotros. Y el hombre en la periférica, en el conocimiento, en la ciencia, en la inteligencia, en todo lo que se sabe de Dios, puede caminar con eso, pero llevará una constante lucha, una constante prueba. Pero si estás aquí adentro, hermano, Él llevará todas las cosas. Le va a sorprender algo que le voy a decir. ¿Cuántos esperan el arrebatamiento de la iglesia? Yo estoy esperando que Dios... ¿Te puede levantar la mano conmigo? Yo estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero le voy a decir algo a usted: los que van a ser arrebatados son los que están ¿a dónde? En Él. Los que están aquí se van a quedar, hermano, para segunda ronda. Le van a cortar la cabeza. Va a llegar la gran tribulación y va a llegar todo lo que usted sabe. Los que están aquí afuera se tendrán que esperar en la segunda ronda. Pero los que estamos en Cristo, dice la Biblia, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Qué es lo que pasa? Que los que estamos aquí en Él, el día del arrebatamiento va a suceder esto: vamos a ser levantados de aquí con Él. Cuando viene la estatura de este púlpito, los que estamos en Él,
igual que los muertos en Cristo, iremos levantando. Aleluya. Iremos levantando. Pero los que están con Él tendrán serios problemas. Así que yo le invito para que camines en Él. Deje el mundo, deje el sistema, deje de pensar como el hombre natural piensa, porque eso te va a traer problemas en los días finales. Ahora bien, otro beneficio que le quiero dar: eres justo y perdonado. ¿Sabe una cosa, hermano? Si usted está aquí adentro, estás perdonado. Si estás aquí adentro, eres justo. ¿Sabes quiénes son los que viven pidiendo perdón y los que siempre están pidiendo justicia? ¿Sabe quiénes son? Los que están aquí. Los que están en la periférica siempre dependen de un perdón. Siempre, hermano, no se declaran justos, se declaran pecadores. Y usted y yo somos pecadores en nuestra naturaleza, pero no en la práctica. ¿Entendió eso? En su naturaleza llevamos un apellido. De hecho, hermano, el pecado entró por el hombre. ¿Sabe que un niño, desde el momento que yo engendro un niño, ya es pecador? Pero una mujer no lleva el pecado. El que lo lleva es el varón, porque él es el que engendra. La mujer concibe. Entonces, necesitamos entender que los que necesitan ser perdonados y justificados son los que están afuera, pero los que están aquí, vea lo que dice la Biblia: ya eres justo y ya eres perdonado. ¿Cuándo sucedió eso? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Jesús te declaró justo y perdonado. Por eso es que en Apocalipsis dice que Él está tocando la puerta. Dice que si alguno abre la puerta, Él entra. Él entra. Y dice que cena con Él y Él con la persona, hermano, y hacen fiesta. Ahora vea. Dice 2 Corintios 5:21. El 20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora vea lo que dice 21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No dice para que ustedes vayan a hacer. Hoy día hay mucha gente, hermano, haciendo cosas por la justicia. Hacen cosas para ser justos. Se flagelan la espalda. Pagan multitudes de dinero por su justicia. Pero vea lo que dice ahí: al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo. No dice lo va a hacer. Y otra cosa importante que dice ahí: para que usted y yo fuésemos. ¿Tiempo qué? Presente. Fuésemos. Usted justo. Le guste al diablo o no le guste, usted es justo y usted es perdonado.
No se deje acusar por el diablo. No se deje, hermano, engañar. Usted ya ha sido justificado. Ya, eso dice aquí. No es algo que yo lo estoy inventando. Ya Dios te perdonó. No, si estás aquí adentro, no tienes que pedir perdón. Señor, perdón. Y yo oigo gente, hermanos, ¿de qué pide perdón? Si estás pidiendo perdón, necesitas subir un escalón. Necesitas aceptar que eres perdonado y caminar perdonado. Caminar sin culpa, sintiendo que eres justo, que practicas la palabra de Dios, que vives en Cristo. El problema del humano es que su naturaleza no le deja entender que tiene que meterse en Cristo y no con. Porque el con te sientes indeble, no te sientes perdonado, te sientes pecador, te sientes sucio, te sientes indigno porque estás aquí. Pero si estás aquí, has sido lavado con la sangre del Cordero, has sido perdonado de sus pecados, has sido justificado. Hermanos, la ley de la vida, la ley de la vida, la ley de la vida te ha justificado. Último beneficio: eres libre. Ya no eres esclavo del pecado. Eres libre. Un día estos veía una escena muy linda. Nosotros tenemos allá en Costa Rica un lugar donde las aves que llegan maltratadas a sus albergues los cuidan y luego los sueltan para que vayan a su hábitat. Y estando visitando el lugar este de las aves, presencié que yo lloraba, hermano, de ver hasta el mismo animal entiende lo que es ser libre. Y muchas veces nosotros los seres humanos no entendemos que somos libres. Y el diablo nos acusa y nos acusa y nos acusa. Y Dios nos ha dado todo el privilegio, nos ha abierto la puerta para disfrutar a Cristo y no lo disfrutamos. Resulta que yo llegué y cuando miro, abren una jaula y un halcón que le habían quebrado un ala, donde abrieron la puerta de la jaula. El halcón sacó la cabeza, se asomó y que comenzó a mirar y hacía la cabeza así. Y comenzó a expansionar toda la libertad que iba a tener después de estar encerrado. Y comenzó primeramente, hermano, a ver a su entorno. Y de repente puso una pata afuera. Y cuando puso la primera pata afuera, comenzó a mover las alas. Hermano, eso fue una lección de vida para mí. Y de repente sacó la otra pata y tenía todo el valle, todas las montañas de Grecia y Atenas. Sacó la pata y él comenzó a mirar todo aquello con sus ojos y con aquella brillantez de alegría que estaba saliendo de la jaula. Y él comenzó a mover sus alas primero y se paseaba, hermano, por el borde de la montaña y se paseaba. Y de repente, hermano, cogió para acá y luego cogió para acá. Y el hombre, hermano, alzó vuelo. ¿Sabe, hermano? Usted y yo estábamos atados por el enemigo, esclavos por naturaleza. No podíamos, hermanos míos, ser libres por nuestra propia cuenta. Pero un día Jesús en la cruz del Calvario
nos dio la oportunidad de ser libres. Ya usted y yo no somos esclavos, somos libres. La sangre del Cordero de Dios nos ha liberado. Él nos ha hecho libres. Somos libres. Tú puedes caminar por el mundo, nadie te podrá hacer frente. El que contra ti conspirare se llevará sorpresas, porque alguien te dio la libertad. Por eso, hermanos amados, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma, hermano, de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Aquí, hermano, usted fue libre y ahora eres siervo de la justicia en Cristo, en Él. Quiero esta tarde que usted se ponga de pie por un momento. Yo quiero orar. Si hay alguien aquí en esta tarde que ha estado yendo y viniendo, que siente que las cosas no caminan bien, y usted ha dicho: pero si yo estoy con Dios, voy a la iglesia todos los domingos, pago los diezmos, ayuno, oro. Es que todo eso se puede hacer aquí. Usted, hermano, si no está con Dios, usted ayuna para, ora para, vigila para, porque tienes una necesidad que no ha sido cubierta porque estás con Dios. Pero cuando tú estás aquí, todas tus necesidades son suplidas. Los ayunos aquí cuentan, las vigilias aquí cuentan, todo aquí cuenta. Aquí es un muro de lamentos, de quejas. Hermano, ¿por qué cree que el latino se vive quejando continuamente? Y si alguien conozco yo, es una iglesia que se queja continuamente. ¿Sabe por qué se quejan? Porque están con Dios. ¿Qué dice usted, pastor? Sí, usted en Cristo le adorará continuamente. Usted en Cristo será agradecido. Usted en Cristo, hermano, tendrá una alabanza continua, un ayuno continuo, una adoración continua, un estudio bíblico continuo. Cambie tu manera de vivir. Cambie tu manera de actuar. Véngase aquí. Si estás caminando con Dios, no es malo. Si estás caminando con Cristo, no es malo, pero no es lo mejor. Lo mejor está aquí. Métete en Él. Yo le dejo una tarea. Vaya a la Biblia, busque todos los versículos de la Biblia de estar en Cristo, y usted se dará cuenta que no encontrará versículos de la Biblia de estar con Cristo, solo en Cristo. Le hago un reto. No encontrarás en la Biblia tantos versículos como estar en Cristo que al estar con Él. Jesús en un momento lloró. Los discípulos estuvieron muy tristes por un momento porque Jesús se iría. Y Jesús les dijo: miren, muchachos, ¿por qué están tristes? No han entendido. Yo me iré y vendré y estaré en vosotros y con vosotros, en vosotros, viviendo con
con vosotros en todas las cosas que ustedes emprendan. Entonces, hermanos, váyase a la Biblia y estudie todos los versículos que hablen de estar en Cristo. En Cristo. Y usted dejará, hermano, dejará de pegar muros, dejará de pegar golpes al muro de los lamentos. Porque en Él te vas a regocijar. En Él es mejor llevar la carga. El cristianismo se ha hecho muy difícil porque las personas no están en Cristo, sino que están con. Métete en esta noche. Si hay alguien en esta noche que ha entendido lo que yo he hablado y ha venido por ahí sufriendo, sin disfrutar a Cristo, sin vivir en Él, yo le invito a que abra su corazón en esta noche. En el momento que abrimos nuestro corazón, Él entra. Pero quédate con Él, hermanos. Tomas una decisión y le dices: Señor, abro mi corazón. Oremos en esta tarde. Espíritu Santo, tú que conoces a tu iglesia, venimos en tu nombre, Señor. Y tú que conoces los pensamientos y los corazones de cada uno de los que estamos aquí, queremos abrir nuestro corazón. Queremos que tú entres a nuestra vida, porque he entendido que cuando tú entras, tú estás en mí y yo en ti. Como la oración que Él hizo al Padre: Padre, guárdalos en tu nombre, como yo estoy en ti, tú en mí. Esa fue la oración. San Juan capítulo 17. Jesús, cuando oró al Padre, le dijo: Señor, gracias por ellos, por los que me has dado, porque ellos están en mí y yo en ellos, como yo en ti, tú en mí. Esa es la oración más poderosa que yo he podido leer en la Biblia, hermano. Cuando Jesús dice: Padre, perdónalos a ellos y guárdalos a ellos, porque yo estoy en ellos y ellos están en mí, como yo estoy en ti y tú en mí. Y Él dijo: guárdalos, guárdalos, Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios está haciendo un llamado hoy. Si tú no has abierto el corazón, no importa los años que tengas de estar con Dios, eso no te va a traer grandes beneficios. El beneficio mayor está en que Él esté en ti y usted en Él. Padre, esta noche dejo la inquietud en los corazones aquí que me han escuchado, sabiendo, Dios, que hemos entendido esta palabra y que de hoy en adelante yo quiero caminar en ti y tú caminas en mí, porque a ti le has placido que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Y eso dice tu palabra, que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que yo soy la morada de Dios en el Espíritu. Somos la morada de Dios en el Espíritu. Señor, abrimos nuestro corazón y nos convertimos en la morada de Dios en el Espíritu, para que la vida cristiana sea más fácil ahora y yo no tenga que quejarme y no tenga que vivir asustado por la vida, porque te tengo. Estoy en ti y tú en mí. Como esa oración de San Juan capítulo 17: yo en ti, tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, para que se cumpla el propósito de la vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, en esta tarde.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús.